Pocas veces al año podemos decir que nos encontramos frente a una semana determinante para el mercado, pero esta es una de esas ocasiones debido a la enorme cantidad de información y a la gran decisión que la Fed nos dará esta misma semana. Si tenemos el reporte inflacionario este martes y tan solo este jueves vamos a tener a la Fed decidir si pausan la subida de tasas, vuelven a subir las tasas o si empiezan a plantear un plan para comenzar a descender las tasas, lo cual en mi opinión es casi imposible que suceda. La Fed tiene que mantener esa imagen agresiva frente al mercado. Lo que yo creo que va a suceder, y se los digo desde este momento, es que habrá una pausa en las subidas de las tasas y que aquí se mantendrán las tasas. Llevo diciéndolo ya varios meses. Ahora, puedo estar completamente equivocado, pero en este video quiero hablar no solamente de la decisión de la Fed, sino también de dos empresas que ya he mencionado anteriormente en el canal, que se han visto golpeadas porque se reporta que va a salir una legislación que va a afectar a estas empresas, lo cual en mi opinión genera una oportunidad en estas compañías. Pero permítanme comenzar por decir que esta semana oficializamos el inicio de un nuevo bull market que comenzó el 13 de octubre del 2022, lo que implica es que desde el punto más bajo del mercado haya habido ya una recuperación de más de 20%, y ese es el caso. De hecho, el mercado bajista al que acabamos de dar conclusión duró 9 meses y el colapso del S&P 500 fue de un 25.4%. Ahora, si quieren hablar de historia, en promedio, desde 1950, los bear markets duran en promedio 13 meses y el mercado llega a caer un 34.2% en promedio, por lo cual fue un bear market más corto de lo usual y también con una caída menor a la usual. Pero muchos de ustedes podrán confirmar que estar dentro de un bear market siendo un inversionista no siempre es fácil, y esos 9 meses o esos 12 o 13 meses pueden parecer una eternidad cuando estás ahí, pero es en el momento en el que más oportunidades puedes aprovechar. Y en estos momentos que hemos tenido una recuperación de aproximadamente 20%, el S&P 500 sigue a 10% de máximos, por lo cual que haya iniciado un bull market no quiere decir que el mercado ya vaya a la alza o que ya estemos en máximos históricos. Simplemente quiere decir que hemos tenido una recuperación suficientemente grande como para catalogar esto como el próximo bull market. Ahora, tengo que advertir que esto no significa nada. De hecho, en el año 2000 y 2001 tuvieron un breve bull market, tuvieron una breve subida de 20% antes de que el mercado siguiese colapsando un más de 20% después de eso. Entonces, que hayamos tenido una recuperación del 20% no dice que el mercado ya vaya a ir a la alza, sino que la historia tiene variabilidad en lo que ha sucedido. Podríamos ver una caída de más de 30% desde el punto actual. Pero claro está que un inversionista no se forma adivinando qué es lo que va a pasar con el mercado en los próximos meses. Entonces, dejando de lado eso, mencionemos qué es lo que nos presenta esta semana. Tenemos el reporte de inflación que se espera en 4.1%. Si quieren mi opinión, este martes sabremos si estoy en lo correcto. La inflación va a salir por debajo de expectativas, por debajo de ese 4.1%. Sí, ya es una bajada muy significativa. El mes anterior la inflación se reportó en 4.9%, por lo cual la tendencia de disminución en aumento inflacionario continúa y espero que eso continúe. Y en estos momentos y estos últimos días, desde que se publicaban las noticias de que oficialmente entrábamos a un bull market, el pesimismo no deja de llegar. Cada vez más se escucha que el mercado tiene que regresar a la realidad. Algo que me suena muy similar a lo que sucedía en 2020 y 2018. Sí, bueno, en 2018 entramos en un bear market o entramos en una corrección que era de aproximadamente 19%. Para en el mes de febrero comenzar a ver una recuperación en el mercado, una recuperación bastante importante. Ahora en 2020 teníamos una caída, una de las caídas o la caída más rápida en la historia de aproximadamente un 30% para el mercado. ¿Y qué veíamos meses después? Veíamos una recuperación en ambas ocasiones. Cuando el mercado se comenzó a recuperar, escuchabas en 2019 que comenzó la recuperación de la caída del 2018
que el mercado no se podía recuperar porque las tensiones de China y Estados Unidos continuaban empeorando y que van a seguir empeorando. Entonces era cuestión de tiempo que el mercado cayese más fuerte. Después, en 2020, una vez más, se decía que el mercado no se podía recuperar. Aún y cuando la Fed estaba imprimiendo dinero, no había manera de que una economía en la que no había movimiento del dinero, el mercado pudiese seguir subiendo. Y así fue, vimos una recuperación. Ahora, simplemente es para denotar que sin importar lo que se escuche, lo que sucede en el mercado puede ser distinto a lo que esperas. Y hay que estar preparados para eso, como invirtiendo en calidad en empresas que tengan flujos de efectivo predecibles. Dejando de lado todo el ruido y que se dice que tenemos que llegar a esta nueva realidad, yo quiero comentar mi opinión. No hace falta que la Fed comience a bajar las tasas para que el mercado continúe recuperándose. Claro, como dice Warren Buffett, las tasas de interés son la gravedad para la evaluación de las acciones y estoy completamente de acuerdo con eso. Mientras más atractivo sea invertir en renta fija, en bonos de gobierno, menos personas van a querer ir a invertir en riesgo en la bolsa de valores. Pero eso no quiere decir que una recuperación pueda suceder antes de que comiencen a bajar las tasas, previendo que las tasas van a bajar, porque las tasas no se pueden mantener elevadas para siempre. Claro, las tasas pueden subir más del punto actual en el que estamos. Si la inflación continúa estando bastante pegajosa y no se cumplen mis expectativas o las expectativas de los analistas de que va a continuar descendiendo el ritmo de inflación, las tasas van a tener que subir más, van a afectar mucho más la economía. Pero a como hemos estado viendo al consumidor que cada vez está más cauteloso, para mí queda más que claro que en los próximos meses veremos que comienzan a descender las tasas para incentivar algo de movimiento en la economía. No que vayan a regresar a estar en cero como habían estado anteriormente, pero sí que regresen a estar en un 4% o en un 3% inclusive en los próximos años. Entonces, para mí está más que claro que esta semana es determinante, en la que escucharemos si la Fed hace una pausa en las subidas de las tasas de interés, que si para mí hacen una pausa en la subida de las tasas de interés, significa que han terminado con las subidas de tasas. Podría ser que continúen subiendo después y que lo que digan vaya a ser cierto, pero la Fed suele hablar más agresivo de lo que en realidad actúan, o eso han estado haciendo estos últimos meses. Pasando ahora sí al tema de las acciones, y donde veo esta oportunidad en el mercado es en Visa y en Mastercard, porque vuelve a salir a la luz una nueva reforma, una nueva legislación que se espera o que podría ir al Congreso para aprobación, según reporta The Wall Street Journal. Bueno, lo que esto quiere decir es que tienes que tener dos opciones para poder procesar pagos. Los comercios tendrían que tener dos opciones para poder procesar los pagos para incrementar la cantidad de competencia que existe entre estas empresas. Sí, lo importante es que no puede ser Visa y Mastercard. Tienes que tener una que no sea una de estas dos, lo que va a incentivar o casi forzar a que los bancos puedan ofrecer tarjetas de crédito asociados con Visa, pero que también se asocien con otros proveedores de pagos. Lo que quiere decir que podríamos ver a lo mejor a American Express hacer tratos con bancos, podríamos ver a Discover hacer tratos con mucho más bancos, para que así, mientras aumenta la competencia, disminuya la cantidad de comisiones por transacción que le cobran a los negocios, porque van a tener supuestamente muchas más alternativas, lo cual no es del todo bueno, y esto ya había sucedido en 2010 con las tarjetas de débito, y lo que terminó sucediendo es que las tarjetas de débito dejaron de ofrecer beneficios. Ya no puedes obtener puntos de una tarjeta de débito en los Estados Unidos o no vas a obtener promociones, mientras que actualmente con las tarjetas de crédito sabemos que puedes obtener puntos, sabemos que te pueden proteger, tienes compras protegidas, o que claro, puedes acceder a beneficios y promociones gracias a lo que estas empresas ingresan. Lo único que sucedería cuando aumenta la competencia pues es que disminuyan este tipo de promociones, este tipo de beneficios o de ofertas que das a los clientes. Eso es lo que ha pasado en la historia. Por lo cual aquí principalmente pareciera que el que se va a afectar es el consumidor, al que se le disminuirían estas ventajas que tiene con las tarjetas de crédito. Y va a pasar esto, se va a aprobar. Históricamente estas empresas han estado presionadas constantemente
por distintas legislaciones, han estado constantemente presionadas por los reguladores y a final de cuentas continúan creciendo, continúan desarrollándose, continúan aumentando su presencia global, no solamente en los Estados Unidos, que sí, en Estados Unidos también continúa aumentando la cantidad de pagos que se realizan por medio de tarjetas de crédito a comparación de en efectivo. Y estas empresas, Visa y Mastercard, son empresas que históricamente han cotizado caras por la predictibilidad que tienen en sus flujos de efectivo. Anteriormente me he mencionado bastante optimista de Visa, yo inclusive tuve Visa en mi portafolio varios años. Y estos últimos meses en los que se ha mantenido en esta evaluación actual, a mí se me vuelven a ser interesantes y atractivas. Visa, estamos hablando de que está cotizando un PER de 30, que parece ser bastante exigente, pero tiene un PER futuro de 25 y crecimiento bastante predecible. Estamos hablando de que sus ventas los últimos 10 años crecieron en promedio anual de un 10%. El flujo de efectivo creció en los últimos 10 años en promedio anual un 14%. Son empresas que tienen baja deuda, recompran acciones, pagan dividendos, no dan muchos premios en compensación en acciones. Mastercard, sí, una empresa un poco más pequeña que Visa, con 349 mil millones de dólares de capitalización a comparación de la gigante Visa de 479 mil millones de dólares de capitalización. Ambas son empresas megacaps, ambas son empresas muy grandes que continúan creciendo a doble dígito. El PER actual de Mastercard es de 34.8 y tiene un PER futuro de aproximadamente entre 29 y 30, sí, cotiza a 29 o 30 veces las utilidades de los próximos 12 meses, lo cual es bastante exigente y es la razón por la cual a mí se me hace mucho más atractiva Visa, aún y cuando es un poco más grande. Crece también en ventas, o ha crecido los últimos 10 años un 11% en promedio anual, y el flujo de efectivo lo ha crecido al igual que Visa en aproximadamente 14% en promedio anual. Ahora, claro, se puede desacelerar el crecimiento. Estas empresas ya tienen una gran presencia en el mundo, pero cada vez es mayor la cantidad de transacciones que se realizan en tarjetas de crédito y estas empresas tienen un gran poderío en ese mercado. Bueno, es prácticamente un oligopolio entre Visa, Mastercard y bastante más pequeña American Express también. Claro, no tienen acceso a China, por ejemplo, en esa economía ellas no tienen una gran presencia o no tienen presencia, pero en África, de hecho, Visa ha invertido cientos de millones de dólares para poder establecer esta red de pagos y posicionarse en lo que ese mercado comienza a digitalizarse mucho más o comienza a hacer más uso de las tarjetas de crédito o de débito. E inversionistas, de esta manera, aun y cuando vemos notas de que estamos entrando a un bull market, de que hay acciones sobrevaloradas, si volteamos a ver en el mercado, hay muchas empresas que están en cotizaciones históricamente bajas para lo que estas empresas cotizaban anteriormente. Visa, en mi opinión, es un gran ejemplo de esto, una evaluación atractiva para mí en la cual yo estaría dispuesto a agregarla a mi portafolio. Y con esto puedo concluir que voy a seguir buscando oportunidades de inversión y que las empresas que se han estado recuperando en el mercado, como lo mencionamos en mi video anterior, son las 7 empresas más grandes que tiene el mercado. Deberían de ir a ver ese video si creen que en estos momentos la bolsa está bastante cara. También quiero decirles que desde que publiqué el video en el que hablo sobre Ulta Beauty y el video en el que hablo sobre Texas Roadhouse, me han preguntado mucho que cuál es el broker internacional que yo uso. En la descripción les dejo el link del broker internacional que yo llevo usando varios años. Se llama Interactive Brokers. En mi opinión, uno de los mejores brokers que está en el mercado. Y yo aquí en México también utilizo GBM Home Broker. Pero cuando no están disponibles ciertas acciones en el SIC, utilizo el broker internacional Interactive Brokers. Entonces, si lo quieren revisar, ahí en la descripción viene el link en donde viene toda la información acerca del broker, el cual definitivamente es mi broker favorito. Y ahora que definitivamente estamos entrando a un bull market, tengo que mencionar el curso de inversión de bolsa de valores que también está en la descripción. Probablemente cuando veas la cantidad de material que hay en el curso y el precio al que está, vayas a tomar la decisión de comprarlo y tomarlo en estos momentos en los que la bolsa se está recuperando y estamos viendo tantas oportunidades. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.